tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy trataremos el tema genes y cromosomas, cómo determinan nuestra salud y nuestra vida. Para desarrollarlo nos acompaña la doctora Diana Ramírez. Ella es médico genetista de la Clínica Imanaco Grupo Quirón Salud, además integrante de la unidad de medicina genómica de la clínica. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho estar el día de hoy compartiendo este tema con ustedes. Bueno, doctora, entremos en materia. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros genes y nuestros cromosomas? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, digamos que es un poco complejo explicar un poco todos estos conceptos, esos conocimientos ligados a lo que conocemos como genética, pero básicamente como para, en términos comprensibles, hacer llegar a todo el mundo el conocimiento. Los genes son como las instrucciones de la vida, es decir, es un conjunto de datos que están almacenados en nuestras células que lo que permiten es coordinar y hacer que cada proceso interno funcione. Los genes entonces básicamente al descifrar nosotros lo que ellos contienen podemos estar conociendo realmente en un detalle muy minucioso cómo es que se regula toda nuestra vida. Y básicamente estos genes nosotros podemos hacer como un símil, hacer una analogía con lo que podría yo considerar, por ejemplo, una gran enciclopedia en la cual, digamos, cada una de nuestras células contiene entonces datos en esa enciclopedia que sirven para distintas cosas. Y si nosotros quisiéramos como seguir en esa misma línea de analogía, podríamos decir entonces que los cromosomas serían como los tomos que condensan esa información y que permiten tenerla organizada. Entonces, dentro de los cromosomas, en este caso dentro de estos tomos de esta enciclopedia, estarían muchísimos genes ubicados y esos genes lo que nos permitirían entonces serían tener a nuestro alcance la información que necesitemos para la coordinación de los procesos. Bueno, entonces en ese entendido, ¿cuál es el papel que juega la medicina genómica? Bueno, entonces definitivamente desde que nosotros logramos entender qué era eso que llamamos genes, entonces empezó a surgir el concepto del genoma. Y el genoma entonces sería ya el gran conocimiento que tenemos de todos nuestros genes, de cómo funcionan, de qué hacen, de cómo se comportan, qué regulan y en qué participan. Cuando nosotros podemos tener acceso a conocer nuestro genoma, entonces se genera un nuevo paradigma en la medicina, que es la medicina genómica. Y es utilizar a nuestro favor todo el conocimiento que nos aporta el genoma y el conocimiento del mismo para poder conocer cómo se implica todo este conocimiento dentro de cada una de las patologías que desde la medicina abordamos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien no todas las enfermedades que conocemos se explican solamente por la genética, sí hemos llegado a un punto en el que sabemos que la gran mayoría de las enfermedades tienen en mayor o en menor medida un componente genético que las regula. Entonces, lo que hace la medicina genómica es abrirnos la puerta a ese nuevo conocimiento, es permitir que nosotros accedamos a él, tengamos a nuestro favor entonces lo que hasta el día de hoy sabemos, porque lastimosamente no hemos logrado entender todo ese conjunto de datos que están incluidos en nuestro genoma, y poderlos traducir de manera que en la parte clínica nosotros podamos hacer una utilización de esa información, podamos tener incluso la posibilidad de conocer con anticipación a la aparición de las enfermedades, cómo es que se van a presentar y qué posibilidades hay de que aparezcan, y con esto entonces empezar a cambiar lo que significa una medicina simplemente dedicada a la atención de patologías a una medicina que se preocupa ya por ese conocimiento para fortalecer una prevención. Digamos que esa es como la medicina del futuro, doctora. Exactamente, para nosotros desde genética la medicina de genómica se convierte en la puerta de entrada a una medicina futurista, a una medicina totalmente personalizada e individualizada, porque debemos entender que cada individuo tiene una información genética diferente. Incluso habiendo patologías en las familias que son de índole hereditario, que pueden transmitirse de generación en generación, es importante entender que cada individuo es único en su huella, digamos, genética, y toda la información genómica nunca será igual entre un individuo y otro. Eso es lo que permite que nosotros como especie seamos totalmente diferentes entre individuos.
Entonces, en el momento en que nosotros entendemos que tenemos una información que para cada individuo va a ser única y que está diciéndonos todo el tiempo cómo se van a comportar nuestros procesos, a qué somos susceptibles, cómo es la manera, por ejemplo, en cómo podemos metabolizar lo que comemos, los medicamentos que utilizamos, entonces se vuelve una nueva manera de hacer medicina y es hacia donde queremos avanzar. Bueno, nos pregunta por acá en Instagram Diana Triana05. ¿Las enfermedades hereditarias hasta qué generación llegan? Por ejemplo, un glaucoma. Bueno, pero, digamos que para responder esa pregunta tenemos que tener en cuenta varios elementos. Lo primero es que cuando nosotros consideramos una enfermedad hereditaria, tenemos entonces a nuestro favor, o digamos, necesitamos conocer básicamente dos aspectos. La primera es que a pesar de que lo genético básicamente se traduce en algo hereditario, no siempre tenemos a nuestro alcance la posibilidad de determinar cuál es la causa genética específica que está afectando a una familia. Cuando nosotros no la conocemos, nosotros digamos que tenemos unos riesgos empíricos con los cuales siempre estamos trabajando, pero nos queda, digamos, más difícil poder definir cuál exactamente es el mecanismo de herencia que está ocurriendo para cada familia. Pero en el caso, por ejemplo, del glaucoma que están poniendo allí, en los cuales nosotros tenemos ya conocimiento sobre la existencia de una carga genética importante que se comporta de manera dominante, eso quiere decir que pasa usualmente de generación en generación de padres a hijos con un 50% de probabilidad, pues realmente nosotros no tenemos como hasta qué punto llega, sino que en cada generación, desde que haya afectados, existirá el 50% de probabilidad de que pase a la siguiente generación. Y por eso es que el estudio genético indicado y preciso que nos permita saber específicamente cuál es la información genética que está explicando una enfermedad dentro de una familia, nos va a permitir tomar decisiones y hacer un asesoramiento genético explicando específicamente los riesgos de recurrencia particulares para cada caso. Bueno, doctora, nos pregunta Luciana Doncel, ¿por qué se produce la alteración de los cromosomas? ¿Cuál es la principal causa? Bueno, entonces esta es una pregunta muy importante porque los cromosomas, como les explicaba yo al principio, entonces son esa gran maquinaria que organiza nuestra información genética, son las estructuras que nos permiten tenerla organizada, y cuando se producen desarreglos en los cromosomas, cuando se desorganizan, cuando no se hace una adecuada organización del material genético dentro de nuestro cuerpo, pues se presentan patologías muy graves porque cada cromosoma va a tener mucha información condensada. Entonces tenemos varias alteraciones de los cromosomas. Las que más conocemos usualmente son las numéricas, es decir, tenemos que tener un número exacto y una cantidad específica de información dentro de nuestras células, y por algunos motivos diferentes puede llegar a pasar que tengamos más información o menos información en un momento determinado. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una alteración en el número, la principal causa suele ser un envejecimiento de las células progenitoras, es decir, el óvulo, el espermatozoide, sobre todo el óvulo, en el caso que es el que más se ha estudiado, puede sufrir procesos de envejecimiento que empiezan con la edad materna avanzada. En Colombia se ha definido la edad materna avanzada por encima de los 35 años de edad, y allí entonces puede haber procesos en las divisiones de esos óvulos que haga que se presenten alteraciones en el número específico de los cromosomas. Hay alteraciones más frecuentes que las numéricas que pasan desapercibidas en la sociedad, que tienen que ver con la organización de esos cromosomas, es decir, las personas aparentemente tienen completo su material, no tienen ni más ni menos, pero tienen desorganizado el material genético. En ese caso, la principal causa suele ser hereditaria. Esto ha venido pasando de generación en generación, esta alteración en la organización. Y normalmente suelen pasar desapercibidas hasta que se presentan pacientes afectados en los cuales ya no pasa la alteración solo desorganizada, sino que altera la cantidad de información, o
empiezan a tener parejas pérdidas frecuentes gestacionales asociadas al número específico o a la cantidad de información que se necesita tener en un bebé para que puedan nacer adecuadamente. Entonces, como lo vemos, hay diferentes causas dependiendo de la alteración y dependiendo específicamente de qué estemos evaluando, si es una pérdida gestacional, si es un bebé que tiene una patología o si es simplemente en población general. Bueno, doctora, también en Instagram tenemos a Mauri Suárez que pregunta, ¿es regla que si los padres son diabéticos e hipertensos, los hijos también lo serán? Me encanta esa pregunta porque digamos que la manera en cómo la genética se empezó a incluir dentro de las enfermedades comunes o las enfermedades más frecuentes fue precisamente a través de la diabetes. Hasta hace unos 20 años, la diabetes se consideraba un resultado solamente de nuestros hábitos alimenticios, la cantidad de ejercicio que habíamos realizado, pero siempre existía llamativamente la pregunta de por qué mi mamá también es diabética, mi abuela también era diabética, y parecía que existía como una carga hereditaria dentro de las familias que presentaban la diabetes. Entonces empezó a hacer estudios y lo que sabemos al día de hoy es que efectivamente hay una carga genética, pero no es una regla que en el momento en que un padre o un individuo de una familia se presente con una patología, los hijos la vayan a tener, porque empieza a nosotros a funcionar un concepto muy importante que es la multifactorialidad. Es decir, sabemos que hay una carga genética y eso es invariable, eso no se puede modificar, eso definitivamente está allí y nunca cambia, desde que nacemos hasta que morimos tenemos la misma información genética y está definitivamente siendo una información que va a aportar necesariamente al desarrollo de la enfermedad. Pero como sabemos también, definitivamente el factor ambiental, en este caso la alimentación, particularmente, pues o incluso el uso de medicamentos, el embarazo, ciertos estados fisiológicos también de los individuos pueden favorecer que se presente una patología. Entonces, si nosotros sabemos que ya tenemos, digamos, una carga genética y eso favorece la aparición de la enfermedad, pero modificamos lo que sí podemos modificar, que es cambiar nuestra dieta, cambiar el hábito de ejercicio y evitar el uso de ciertos medicamentos y algunas modificaciones que se pueden hacer desde la parte clínica, pues estaremos evitando la aparición de la enfermedad a pesar de que exista una carga genética. Esto es porque la enfermedad no depende solamente de la genética, mientras que hay otras enfermedades para las cuales la carga genética determina toda la enfermedad. Bueno, eso es interesante, o sea que si yo hago una prueba y me determinan que tengo predisposición a una enfermedad, podría, modificando mis hábitos, hacer que no aparezca más adelante. Claro, entonces dentro de este grupo de enfermedades como las que estás mencionando, que suelen ser patologías crónicas, dentro de los cuales entra la hipertensión, la diabetes, incluso algunos cánceres que consideramos multifactoriales, hay maneras de intervenir específicamente esos riesgos que ya están condicionados por nuestra carga genética y que los hemos determinado por medio de ciertos exámenes. Y como les decía, básicamente los exámenes pues se aplicarán una sola vez en nuestra vida y lo que nosotros planteamos en el futuro es que lo más probable es que en unos años todos los individuos tengamos exámenes genéticos que nos permitan conocer con anterioridad a qué estamos predispuestos, cuáles son los riesgos específicos que nuestros genes nos están determinando y asimismo idear planes individualizados que permitan mitigar el efecto de esa carga genética dentro de la enfermedad y ayudar a prevenir la aparición de las mismas, tanto en los propios individuos como en las siguientes generaciones. Bueno, y antes de que vayamos a adentrarnos pues como en ese tema de las pruebas, doctora, resolvamos la inquietud de Erpofi que la formula a través de Facebook. Dice, yo tuve aneurisma cerebral múltiple y soy el tercer caso en la familia materna. ¿Puede esto ser un caso genético? Bueno, entonces para responder la pregunta, sí. Podría ser un caso genético. Tenemos también genes, obviamente como les mencionaba, los genes son las instrucciones para hacer cada cosa que pasa en nuestro cuerpo. Entonces algunas malformaciones vasculares específicas que muchas veces se terminan comportando como aneurismas,
suelen corresponder a defectos de la pared vascular que están determinadas por instrucciones específicas que podemos identificar a nivel genético. Entonces, cuando ya hay más de un caso en la familia o cuando se presentan aneurismas múltiples, lo indicado es que el paciente sea valorado por genética y se determine cuál es el mejor examen que será indispensable practicarse para descartar si existe efectivamente una explicación desde el punto de vista genético que logre dar respuesta pues, a lo que el paciente está presentando. Pero en ese caso tendría también que evaluarse a las personas de la familia, porque pues, su descendencia. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros idealmente, desde la parte de vista como actuamos actualmente en genética, lo que hacemos es usualmente atender pacientes afectados. Entonces, los pacientes afectados por alguna condición particular quieren descartar si existe una causa genética que explique lo que ellos tienen, asisten a una consulta y se le formula un examen. La mayor probabilidad de encontrar alguna alteración genética obviamente va a ser en el escenario de un paciente afectado, pero en el momento en que un individuo es identificado con una patología que consideramos genética o hereditaria o que se identifica que existe una susceptibilidad para él, empieza a jugar entonces su familia un papel muy importante, no solamente los que vienen después de él, es decir, si ya tiene hijos, sino los de la misma línea generacional como lo serán hermanos, primos, o los de la línea anterior como serán sus padres y tíos, los cuales pueden haber pasado asintomáticos o pueden ser portadores de variantes pero nunca manifestaron la enfermedad porque la enfermedad no solo depende de la carga genética sino de otros factores, en algunas ocasiones, algunas veces sí dependerá necesariamente totalmente de la carga genética. Y podemos estar también ante una enfermedad que aparece con los años y hay personas más jóvenes que van a resultar beneficiados de identificar tempranamente la causa o la alteración específica que está afectando a esa familia y saber con anticipación y poder estar pendientes y tomar medidas que ayuden, por ejemplo, a hacer exámenes en el caso que nos coloca el participante allí, exámenes que permitan analizar toda la parte vascular del individuo y nos permita saber si ya hay una predisposición en su pared a desarrollar aneurismas y tomar medidas correctivas. Perfecto, nos preguntan a través de Facebook. Aura Londoño dice: buenas tardes, doctora, mi pareja y yo somos unos RH sanguíneos poco comunes y de manera popular hemos escuchado que si tenemos hijos tendrían problemas genéticos. ¿Esto es verdad? Bueno, entonces digamos que eso entra dentro del gran grupo de mitos que atendemos nosotros en genética. El grupo sanguíneo está determinado por nuestros genes, eso es una realidad, pero digamos que mucho se hablaba antes sobre la influencia que tenía el hecho del grupo sanguíneo dentro de la posibilidad de que aparecieran patologías. Esto se ha desmentido con el paso del tiempo. Realmente el grupo sanguíneo tiene una herencia particular que está definida dependiendo del tipo. Nosotros podemos predecir cuáles son los posibles tipos de sangre que van a tener los hijos y esa información digamos que se aplica solamente a ese escenario clínico. De esto no depende la aparición de otras patologías. En una pareja existen otras cosas más importantes de evaluar, como lo es el grado de parentesco, consanguinidad o de cercanía poblacional que puedan tener, que pueda llegar a favorecer la aparición de una enfermedad, los antecedentes personales y familiares de cada uno, cómo podrían llegar a influenciar o qué posibilidades hay de que los hijos lo hereden basados en riesgos empíricos, como lo mencionaba al principio, que están determinados por el conocimiento que ya tenemos de las patologías y de la carga genética que pueden tener. Y adicionalmente también la edad de los padres y factores que se analizan entonces dentro de las consultas, incluso su propio fenotipo, que a veces lo que nosotros podemos ver de los pacientes lo llamamos fenotipo, al verlos podemos estar sospechando si existe alguna entidad que haya podido pasar desapercibida y que pueda generar riesgos específicos para sus gestaciones. Por el grupo sanguíneo no debemos preocuparnos tanto. Bueno, hablemos un poco, doctora, de cuál es el funcionamiento o cuál es el servicio que presta la unidad de medicina genómica de la clínica Inbaná. Bueno, entonces digamos que me siento muy complacida de contarles a todos cómo es que se ha consolidado en la clínica Inbanaco al día de hoy un servicio único en la región que pretende entonces ser un servicio integral para las personas que puedan acercarse, cualquier individuo que tenga interés en conocer sus riesgos genéticos.
No es un servicio solamente de que el paciente venga y le vamos a decir, hágase una prueba genética y entonces le vamos a dar un resultado y le vamos a decir si tiene riesgo o no, sino que es un servicio completamente que inicia desde el primer momento en que el paciente se acerca, que nos cuenta su propia historia, que definimos si es necesario que haya una intervención desde la parte de vista clínico, no solamente una valoración por genética para ver si hay alguna entidad, sino otros especialistas en una ruta de atención que permita definir y solucionar las necesidades específicas de los pacientes. Tenemos alianza con diferentes proveedores internacionales que nos permitirán entonces hacer uso de diferentes tecnologías de diagnóstico que están a la disposición de los pacientes. En función entonces de lo que queramos evaluar, podemos hacer pruebas genéticas dirigidas específicamente a solucionar una inquietud particular. Nos ha pasado, por ejemplo, tengo intención de saber si tengo algún riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, digamos que los cánceres tienen un componente genético muy importante y podemos solamente solucionar esa inquietud por medio de un examen dirigido a buscar específicamente dentro del conocimiento que tenemos lo que tiene que ver con cáncer. Pero también tenemos a disposición pruebas totalmente amplias que permiten valorar a lo que al día de hoy conocemos de esa implicación de la información de nuestro genoma en nuestra cotidianidad, en nuestra parte clínica, en todo lo que puede significar dentro de la salud humana, los resultados de la información genética, y la idea es que precisamente nosotros podamos llevar entonces esta nueva información a niveles que permitan hacer una prevención específica, que permita a los pacientes tener la tranquilidad y el conocimiento que necesitan para tomar decisiones en el futuro, para su vida reproductiva, para su vida en el futuro, para todo lo que vaya a decidir sobre su propia realización personal, social, familiar y demás. Y pues la invitación es a que conozcan el servicio, a que puedan entonces saber y solucionar las dudas que puedan tener al respecto de lo que significa toda esta información. Entiendo que un espacio, digamos, como este no va a poder solucionar las dudas específicas que puedan tener cada individuo, porque eso se trata, de hacer una individualización, una atención personalizada en función de cada caso, de cada persona y su propia historia. Entonces, en ese sentido, la idea es contarles un poco las generalidades de los que hacemos y invitarlos a que nos conozcan. ¿Y qué especialista, usted habla ahora de una ruta de atención, qué especialistas nos vamos a encontrar en la unidad de medicina genómica? Bueno, entonces los especialistas van a depender de lo que cada individuo tenga. Entonces, digamos que podemos tener individuos que tengan riesgos específicos a nivel cardiovascular, entonces necesitaremos de un médico internista, de un especialista en cardiología, por ejemplo, si es un trastorno de los lípidos, de un endocrinólogo. Tenemos también definido, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con trastornos de la coagulación, cómo sería entonces la atención de los pacientes de las diferentes especialidades. Si es por oncología, también necesitaremos entonces de la participación de mastólogos, ginecólogos oncológicos, urólogos oncológicos, el oncólogo clínico, y pues obviamente toda la explicación de lo que tiene que ver con los exámenes específicos de genética y de los resultados y su interpretación, pues desde la parte de genética médica. Bueno, me preguntan por acá en redes, ¿en dónde estamos? Bueno, entonces estamos ubicados en la sede principal. En el piso 0, ustedes van a encontrar a la entrada de la institución, van a encontrar la oficina en la cual se ubica la unidad de medicina genómica. Inicialmente allí está nuestra coordinadora, ella es una bacterióloga con una maestría en ciencias biotecnología, y básicamente ella los va a dirigir, va a hacer el primer contacto, incluso también puedo facilitar para que se proyecten ahora los números telefónicos, el correo de contacto, para que sea la primera persona con la que puedan dialogar, manifestar cuál es la inquietud particular que existe, y de allí se deriva a los médicos que tengan que participar en esa atención y a la definición específica de qué pruebas va a necesitar cada individuo. Bueno, nos pregunta por aquí David Alex en Facebook, ¿qué tan real es la tecnología CRISPR en la edición del genoma en un futuro? Bueno, una pregunta interesante. CRISPR es una tecnología de edición genética que ya, digamos, ha tenido varios años de implementación a nivel de ensayos todavía sobre células, modelos murinos, es decir, ratones, perdón.
La aplicación de CRISPR, digamos que para los que no conocen un poco la tecnología, es como imaginarnos que tengamos la opción de tener específicamente un punto en esa gran cantidad de información que tiene una alteración en su escritura, porque debemos imaginarnos que esto es un montón de letras que están dándonos instrucciones. Entonces, en la escritura encontramos algún tipo de cambio que está favoreciendo la aparición de la enfermedad. Y resulta que CRISPR lo que propone es llegar, encontrar ese punto, quitar ese cambio que hay allí o modificarlo como si fuera una especie de tijera que corta el punto específico donde está el cambio y permite reemplazar ese cambio por otra información que sea, digamos, o la correcta o al menos no tan mala como la que estaba originalmente, y entonces se quita la enfermedad. ¿Cuáles limitantes tenemos con esto? Y a pesar de que se ha presentado como una tecnología muy esperanzadora, digamos que hay que ser un poco realistas en el sentido de que a veces es complicado modificar las enfermedades genéticas, porque recordemos que la información genética está en todas nuestras células. Y cuando tenemos necesidades de intervenir en varios tejidos, en varios órganos simultáneamente, porque es una enfermedad que nos afecta de manera generalizada, pues se limita la aplicabilidad de tratamientos por la disponibilidad que va a tener ese medicamento o tecnología de llegar a cada una de las células que tiene que modificar. Sin embargo, sí se ha visto que cuando hay una enfermedad particular, por lo menos en los modelos animales que hasta ahora se han publicado, puede llegar a ser efectivo en la medida en que sea, por ejemplo, una enfermedad limitada a un órgano específico o la principal intervención sea sobre una sola zona anatómica. Entonces, digamos que ya hay grupos trabajando en la aplicabilidad sobre ciertas enfermedades que son muy graves, muy deteriorantes, para los cuales esto se puede convertir en una esperanza. Nuestra regulación particular a nivel nacional en el momento no permite intervenir de manera de edición genética a los individuos humanos. Esto irá cambiando en la medida en que esta tecnología logre demostrar que es segura, que es eficaz, pero definitivamente en esta y otras maneras de hacer terapia que están tratando de incursionar y de modificar específicamente los daños en la información, los cambios dañinos en la información genética, se están convirtiendo en el día de hoy en una esperanza para los pacientes afectados con enfermedades genéticas, y creemos que en un futuro va a lograr implementarse en estas condiciones que les he mencionado, que tienen son más limitadas en su presentación a ciertas zonas anatómicas y que podemos llegar a utilizar. Doctora, ¿cuál es el momento indicado para hacer una prueba de genética? Bueno, entonces, realmente, como les he venido mencionando, nuestra información genética se mantiene constante a lo largo de la vida. Pero digamos que como esta información tiene unas implicaciones de toma de decisiones, necesitamos de personas mayores de edad. Nosotros hacemos pruebas genéticas en niños, claro que sí, pero cuando existen por lo menos enfermedades dentro de la familia o queremos definir un riesgo específico. Cuando se tratan de pruebas de aplicación a la población general, en las cuales queremos conocer riesgos y demás, pues necesitamos de personas adultas que puedan tomar decisiones sobre esta información. Y en cualquier momento en que las personas deseen acceder al conocimiento que tiene implícito toda esa información genética, pueden hacerlo. Como les mencionaba, los exámenes se realizarían una sola vez en la vida, porque no estamos esperando que se modifique. Lo que sí puede llegar a pasar es que con el paso del tiempo nuestras tecnologías y conocimientos mejoren. Pero para eso lo que se propone desde los laboratorios que ofrecen las diferentes pruebas genéticas es que hay un compromiso en que la revisión y la actualización periódica de esos exámenes se hará en el futuro. Entonces, digamos que yo me hago un examen hoy y puedo tener la tranquilidad de que se va a chequear en la medida en que vayan surgiendo más información y más adelantos, las implicaciones que pueda tener esos resultados, y se hará una revaloración de todo el proceso para poder definir si algo, de acuerdo al conocimiento de ese momento, ha cambiado en cuanto a las decisiones que se pueden tomar, las implicaciones de la información y demás. Entonces, no, definitivamente los momentos son en cualquier momento en que las personas quieran hacerlo. Uno de los momentos más importantes para nosotros suele ser cuando las mujeres están embarazadas. Eso iba.
y quieren conocer los riesgos sobre su gestación. Entonces es un gran momento. Las pruebas antes necesitaban hacerse intervenciones muy invasivas en los embarazos para poder saber si los bebés tenían riesgo de enfermedades genéticas. Al día de hoy ya no tenemos esa necesidad, ya que contamos con pruebas que permiten en sangre materna, por ejemplo, definir y descartar patologías genéticas en los bebés. Entonces, incluso desde ese mismo momento nosotros podemos empezar a intervenir. O sea, pues se puede empezar un tratamiento si es que se descubre algún tipo de patología en el bebé. Entonces, digamos que la mayor probabilidad con estas pruebas es sobre todo descartar patologías muy graves que puedan complicar mucho el embarazo, el nacimiento y el pronóstico de los bebés, para que los padres puedan tener la conciencia de si esas enfermedades se van a presentar y tomar decisiones sobre la gestación y sobre lo que vendría al momento del nacimiento, un poco prepararse también para lo que puede significar una enfermedad genética grave. Y en este momento también se está ofreciendo la probabilidad de analizar muchas más enfermedades que podrían llegar a tener unas necesidades, por ejemplo, de intervención inmediata. En genética tenemos el caso, por ejemplo, de enfermedades metabólicas que pueden limitar los alimentos o lo que va a recibir los bebés en el momento de nacer. Entonces, si nosotros lográramos saber desde antes que tenemos un bebé que no puede recibir leche materna, pues evitaríamos intoxicarlo al momento de su nacimiento y tomaríamos las medidas desde el día cero. Entonces, haciendo uso de ese conocimiento, entre muchos otros ejemplos, podemos llegar a tener patologías intervenibles, otras en las cuales lastimosamente no podemos llegar a intervenir, pero sí podemos tener claridad de qué es lo que ha pasado y riesgo de que vuelva a repetirse y pronóstico de esa patología. Y en otros casos, pues darle la tranquilidad a los padres de haber descartado las patologías graves que pueden afectar a sus bebés. Perfecto, nos preguntan en Facebook, Johanna Carmona, doctora, tengo un trastorno en el sistema inmune metabólico ocasionando múltiples alergias, tengo fibromialgia y neuralgias crónicas, ¿aplico para este procedimiento? Vale, entonces desde el punto de vista reumatológico, la mayoría de las enfermedades que nosotros logramos definir y desde el punto de vista de las alergias y demás, tenemos un amplio conocimiento de genes que pueden estar afectando y explicando que aparezcan estos síntomas. Algunas patologías van a quedar también en lo que les mencionaba, que era lo multifactorial, es decir, no solo lo genético, pero sí podríamos empezar a identificar específicamente por medio de las pruebas genéticas si existe una carga genética importante para definir específicamente si hay alguna intervención en función de esa información genética y si sus hijos pueden también presentar las patologías. ¿Hay alguna clasificación de pruebas o la prueba es una sola? Entonces, listo, tenemos varios tipos de pruebas. Por ejemplo, es diferente la prueba que se hace a nivel de un embarazo, es una prueba especial que se hace utilizando el material del bebé, pero que está disponible en la circulación materna y tiene todo un protocolo de evaluación y análisis muy sofisticado y muy detallado, específico para descartar las enfermedades del bebé y poder diferenciar cómo es que en la sangre materna qué corresponde a la mamá y qué corresponde al bebé. Entonces todo esto es una manera de hacer una prueba. Las otras pruebas que les decía, que son como el gran grupo que nosotros conocemos al día de hoy, son los paneles genéticos, que lo que nos permiten es como categorizar por grupo de patología o por un grupo específico, por ejemplo, el corazón. Entonces, todo lo del corazón, yo lo que quiero analizar es solamente eso, entonces lo que hacemos es seleccionar de todos nuestros genes, de toda esa información, qué es lo que tiene relación con nuestro corazón y lo analizamos y se entrega un reporte detallado que nos permite saber todo lo del corazón porque es el interés mío. Yo quiero saber si en mi familia hay patología cardíaca, se han muerto de infarto, jóvenes o lo que yo tenga, entonces yo quiero saber si tengo riesgo. Tenemos otros paneles comunes, son los de cáncer, tenemos paneles específicos para desórdenes de la coagulación, pero también tenemos la opción, como les explicaba, de hacer un examen que nos mire todo. ¿Qué es todo? Hay varios todos en genética. Todo lo clínico, todo lo que ya sabemos que tiene una implicación clínica, es decir, que son patologías ya reconocidas desde genética. Tenemos también la opción de saber todo lo que el conocimiento del genoma nos ha permitido definir,
que se convierte entonces también en riesgos, posiblemente instrucciones genéticas que no necesariamente dicen usted tiene esta patología y esta patología es 100% genética, pero sí se comportan como riesgos o posibilidad entonces de ser susceptible a desarrollar una enfermedad. Y este examen, el más completo que estamos ofreciendo aquí, sería entonces hacer la secuenciación del genoma completo, es como se llama el examen técnicamente, y nos permitiría entonces conocer lo que al día de hoy, desde el punto de vista del conocimiento médico y genético, sabemos que está incluido dentro de este genoma. Bueno, para las personas que estaban interesadas, les comentamos que se pueden dirigir o al correo electrónico unidad.genomica@inbanaco.com.co o al número celular 310-603-8280. Están apareciendo en este momento los datos en créditos en nuestra transmisión. 310-603-8280. Un tema bastante interesante, doctora. La verdad es que hagamos la invitación para que la gente acuda a la unidad de medicina genómica, dándoles como ese dato exacto, preciso, que le haga saber que es importante conocer su genoma. Bueno, entonces nuevamente les reitero, la invitación es a que nos conozcan, a que se acerquen a un servicio que es pionero en la región, en Latinoamérica, un servicio que no existe en ninguna otra institución clínica en este momento. Se convierte en la puerta de entrada al conocimiento de lo que nos está entonces guardando la información genética. Nosotros al día de hoy, y desde que tuvimos acceso a saber lo que significa un genoma, lo que realmente hemos llegado a entender del funcionamiento de los genes, es realmente, digamos, no es importante en la medida en que no logramos traducirlo y explicarlo y ponerlo al servicio de la población. Entonces la idea es que en este momento estamos sirviendo de puente para comprender todos esos misterios que están incluidos dentro de nuestra información genética y muchas veces queremos saber. Tenemos entonces la oportunidad de hacer una valoración individualizada, personalizada, en función específica de la historia familiar de los individuos, de su propia historia personal, y definir en un grupo multidisciplinario cuál es el mejor examen, cuál es la mejor herramienta o tecnología disponible que tenemos al alcance para interpretar la información, para utilizarla, para tomar decisiones a nivel médico, clínico y para la vida general. Y bueno, las puertas están abiertas para que se acerquen en cualquier momento, si solamente tienen la inquietud, si quieren saber realmente qué es lo que implica, qué tanto se valora, qué tanto se analiza. La invitación es a atenderlos en nuestras instalaciones dentro de la institución. Perfecto, bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir este conocimiento. Ustedes ya saben que si quieren conocer todo acerca de las enfermedades que podrían presentarse, de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, conociendo cómo están conformados nuestros genes y nuestros cromosomas, pues pueden asistir a la unidad de medicina genómica que está ubicada en la sede principal de la clínica Inbanaco, Grupo Quirón Salud. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, doctora, muchas gracias y esperamos poder tenerla en una próxima oportunidad con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por la invitación, espero que pues haya quedado un poco claro, digamos que entiendo que a veces es mucha información que procesar, conocimiento que no manejamos en el día a día, pero que la idea es específicamente empezar a familiarizarnos con esto, a saber que existe, que tenemos una institución que está apuntando a que esto sea asequible para todas las personas y útil en las decisiones clínicas. Agradezco muchísimo la invitación y a quienes se conectaron el día de hoy y espero pues estar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.